Tengo algunas dudas de qué medidas son las que se deben de tomar cuando mi hija tenga que regresar a la escuela. Mis preguntas son... Muy bien, pues bueno, les quiero compartir los aprendizajes esperados de la semana 32 de preescolar. También tenemos la semana 33, 34 y 35. Como ustedes se dan cuenta, pues bueno, ahí vienen las fechas. Y en la parte de abajo de mi video ustedes van a poder descargar en un solo archivo todos estos aprendizajes esperados, que yo sé que les va a servir de muchísimo. Solamente les pido que me den un like. Pero adicionalmente les quiero compartir un video donde una mamá le pregunta a López-Gatell cómo le van a hacer para que los niños no se vayan a contagiar por COVID-19 y cuál va a ser el protocolo. Y bueno, viene una explicación de verdad sorprendente. Cuídense mucho, les dejo el video y recuerden, denme like. Tengo algunas dudas de qué medidas son las que se deben de tomar cuando mi hija tenga que regresar a la escuela. Mis preguntas son: ¿cómo debo enviar a mi hija a la escuela cuando tenga que regresar? ¿Cómo me puedo asegurar de que no se va a contagiar en la escuela? ¿Cuáles son las reglas que se deben de seguir? ¿Y qué medidas van a implementarse en las escuelas para un regreso seguro? Muchas gracias por la pregunta. La consideramos no solo oportuna, sino anticipada, en la medida en que el retorno a las escuelas ya lo estamos preparando formalmente. Por un lado está el componente de vacunación al personal educativo, también es no solamente maestras y maestros, sino las diversas personas que trabajan en las unidades físicas donde se imparten clases o concurren personas para tener actividades educativas. Este elemento lo que va a facilitar es que las comunidades en general tengan una menor probabilidad de que haya transmisión al interior del plantel. Desde luego, uno podría pensar, pues habría que vacunar a los niños y niñas también, lo cual es lógico pensar, pero como hemos comentado en varias ocasiones, todavía en el mundo entero no está disponible la evidencia científica que demuestre que las vacunas son seguras y eficaces también en poblaciones no adultas. Está demostrado que lo son en poblaciones adultas, pero se tiene que probar científicamente en poblaciones no adultas. Esto es información que se está construyendo a partir de estudios clínicos, algunos de ellos ya están en marcha en otros países del mundo, también en México, y probablemente cerca de agosto, cerca del inicio del siguiente ciclo escolar, ya estará disponible esa información. En el momento en que esté esa información disponible, nos permitirá, si es que se demuestra, como sospechamos que va a ocurrir, que son vacunas seguras y eficaces también para niñas y niños y jóvenes menores de 18 años, nos permitirá programar la vacunación en esa población. Recordar que el programa de vacunación COVID en México es un programa público, gratuito y que además pretende tener cobertura universal, pretende vacunar a todas y todos en el país. Entonces, esos son dos mecanismos: el vacunar a las personas que imparten las clases, que coordinan el recinto educativo, adultas, pero también en su momento a los escolares, hombres y mujeres. Ahora, existen otras medidas, una serie de medidas que de hecho las definimos conjuntamente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud desde que se cerraron las escuelas, cosa que ocurrió hace más de un año. El sábado 14 de marzo de 2020, el Consejo Educativo Nacional tomó la decisión por unanimidad de proceder con el cierre de las actividades escolares, cierre temporal. Esto ya ha durado más de un año, pero desde ese momento definimos una serie de protocolos que se sintetizan en 9 medidas fundamentales que tienen que ver con las mismas intervenciones de salud pública que hemos estado conversando a lo largo de toda la epidemia, pero aplicadas específicamente a las escuelas. Estamos próximos a anunciarlas de manera formal al público en la medida en que se empiecen a preparar las actividades de retorno a la escuela. Mañana precisamente tenemos una nueva reunión de trabajo con la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, con su equipo de subsecretarios y su secretaria, y seguiremos refinando estos elementos. Muy probablemente el viernes próximo la maestra Gómez estará en la conferencia matutina, explicará en forma panorámica
estas medidas y las seguiremos promocionando a través de los mecanismos institucionales, tanto de educación pública como de salud. Entonces, aquí lo dejo en eso, no quisiera adelantarme a lo que se irá presentando conforme lo precisemos. Por favor. Hola, buenas tardes. Soy Doris Marilyn Morales Arazúa y tengo una hija en el CCH Naucalpan. Mi pregunta sobre el regreso a clases es en cuanto a qué seguridad tenemos de que saniticen las aulas, de que en el transporte público vayan bien asegurados y de que cuándo le van a poner las vacunas a nuestros hijos, porque si no, pues cómo van a regresar. Muchas gracias, señora Doris. Por la pregunta, se relaciona con la primera pregunta que nos hicieron sobre las garantías de seguridad respecto a la epidemia para aquellas personas, niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos que regresan a los ambientes escolares. Es muy importante tener claro que mientras exista la epidemia, existe la posibilidad de que haya infecciones. Entonces, la idea de que se puede garantizar un riesgo cero no es una idea realista, es algo que todos desearíamos, pero definitivamente hay que hablar con transparencia, con claridad. No es realista pensar que el peligro, que el riesgo es cero, como no lo es en este momento, como no lo es para su hija, si salió a visitar un familiar, si salió a la tienda de la esquina, si se reunió con amigas o amigos, si le visitaron en su casa familiares, amigas o amigos o vecinos. En este momento existe la posibilidad, ojalá no sea el caso, que ni su hija ni la hija de nadie se contagie del virus SARS-CoV-2. Respecto al regreso a clases, como comentábamos, a propósito de la primera pregunta, hemos estado trabajando conjuntamente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública desde el inicio de la epidemia y le hemos dado seguimiento a la actualización de los distintos protocolos de seguridad sanitaria. Estos protocolos incluyen diversas actividades, algunas tienen que ver con la preparación de los recintos físicos, la segmentación, la fragmentación de los grupos, el espaciamiento de las mesas o los pupitres que se utilicen o las sillas, los turnos para ocupar esa infraestructura física, la disponibilidad de los mecanismos para poderse lavar las manos o utilizar gel, alcohol, sanitizante y también efectivamente la sanitización o desinfección de los espacios físicos. Todas estas actividades están contempladas y justo la preparación antes de que abran los recintos escolares está encaminada a que todo el personal responsable de los recintos educativos tenga conocimiento de estos protocolos, los instrumente y las comunidades de familias, de madres y padres de familias estén activa y estrechamente involucradas en este proceso a través de grupos o comités de salud en el ambiente escolar que también se contempla en los protocolos, se establezcan para poder dar seguimiento no solo el día que abran las escuelas, sino a lo largo de las siguientes semanas y meses que será necesario.